Universidad Miguel de Cervantes 2020. Audiolibro número 10. Introducción a la ciencia política. Escuela de Derecho. Profesor titular Arturo Rodríguez Corvalán. Abogado y magíster en educación. Alumno ayudante Domingo Torres Quesada. El Estado federal. Diversas razones pueden llevar a un Estado a optar por la organización federal para su estructura interna. Razones políticas, militares, geográficas, económicas, culturales, que pueden llevar a la decisión de optar por este modelo. Sin embargo, la principal razón para optar por el orden federal es la convicción que, a pesar de querer mantener una unidad territorial, las tradiciones regionales o locales operan contra la fusión de estados individuales, siendo necesaria que las diferentes culturas se mantengan por medio del sistema federal. Concepto. Desde el punto de vista del poder se define como la unión de estados en torno a una soberanía común entre ellos. Desde el punto de vista jurídico, es aquel donde existe una pluralidad de ordenamientos constitucionales, entre los cuales destaca uno como el principal y a cual están subordinados los demás. Prelot dice que es una forma de división del poder político desde el punto de vista territorial. Verdugo, que es aquel que trata de equilibrar los poderes centrales con los poderes locales y realizar una síntesis de ellos. Características. La existencia de un poder central y poderes locales. Se requiere de un poder central como órganos propios, que se denomina federación o gobierno federal, y poderes locales también con órganos propios que suelen ser llamados estados miembros, provincias, cantones. Una constitución federal. Existe una constitución con potestad por todo el territorio de la federación, la cual prima sobre los demás ordenamientos jurídicos de los estados miembros. Lo anterior no significa que los demás estados no puedan darse su máxima norma suprema estatal, pero ella debe estar subordinada a las normas de la Constitución de la Federación. Distribución de competencia. La Constitución Federal fija taxativamente las funciones de la Federación y la de los Estados miembros, procurando establecer una coordinación entre ellos. Con todo, la doctrina ha señalado que existe un mínimo irreductible de competencias que debiese tener la Federación, entre las que se destacan: a. La conducción de las relaciones internacionales. B. La defensa. C. Nacionalidad y ciudadanía. D. El sistema monetario y de comercio. E. Los medios financieros. Teoría de los poderes implícitos. Ante la imposibilidad de establecer una lista completa de las facultades que debe tener una federación, la Constitución se limitó a enumerar los objetivos fundamentales, entendiéndose entonces que el poder legislativo y el gobierno tienen todos los medios a su disposición para poder concretar tales actividades, siempre que se adopten con la letra y espíritu de la Constitución. Soberanía indivisible. Todas las atribuciones de soberanía corresponden al Estado federal, no siendo depositaria de una parte de ella el Estado miembro. El Estado central ha absorbido la soberanía de los Estados miembros. Sistema bicameral. Una cámara de representación política y otra de representación estatal. Principios del Estado federal. Autonomía. Cada Estado miembro posee cierta autonomía para sus propios asuntos. Por ejemplo, cuenta con una constitución propia, un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Participación. Cada Estado miembro participa en la formación de la voluntad federal, por ejemplo, en las cámaras estatales y también en los procesos de reforma constitucional. La confederación. Es un vínculo que une a diversos estados por medio de un tratado internacional que otorga un poder por sobre los estados miembros, pero no así frente a los individuos que estos estados. Diferencias con un estado federal. La confederación se basa en un tratado internacional, el federal se basa en la Constitución. La confederación es una entidad de derecho internacional, la federal es una unidad jurídico-política. La confederación, en que cada estado miembro es independiente y forma
parte de la comunidad internacional. El Estado federal, los Estados miembros no son independientes, sino forman parte de la comunidad internacional. La Confederación carece de potestad de imperio sobre los individuos. El Estado federal tiene soberanía sobre todos. Y la Confederación, los Estados tienen derecho a anular las decisiones de la Confederación. Las uniones de Estados. A. Unión real se produce cuando dos coronas o reinos, por medio de un pacto internacional, recaen en el mismo monarca, pero cada uno mantiene su independencia entre sí. B. Unión personal se produce cuando, por un hecho casual, cuando dos coronas recaen en un mismo monarca, pero los reinos siguen independientes entre sí. Ejemplo, Carlos I y Carlos V. La Asociación Internacional es una organización conformada por sujetos de derecho internacional público, regulada a su vez por un conjunto de normas propias, con miembros, alcance o presencia internacional y unos fines comunes. El Estado supranacional. La supranacionalidad es un sistema político en el cual determinados estados ceden parte de sus atribuciones de gobierno, en mayor o menor medida dependiendo del grado de supranacionalidad, a organismos internacionales que afectan a más de una nación. Uno de los objetivos de los gobiernos supranacionales desde el punto de vista del globalismo neoliberal es la internalización de la economía, la implantación de sistemas monetarios supranacionales. La supranacionalidad se advierte especialmente en que las decisiones de los organismos no necesitan ser refrendadas por los estados para entrar en vigor, a diferencia de los tratados internacionales clásicos. Teoría del gobierno. Estado versus gobierno. Cuando hablamos de Estado, estamos utilizando un concepto de carácter político y legal que hace referencia al conjunto de elementos que forman parte de una sociedad. El Estado incluye tanto al conjunto de individuos que lo conforman como a la forma de organizarlo, así como el territorio que ocupan y sus fronteras. El Estado es soberano y de él emanan los diferentes poderes legislativos, ejecutivo, judicial, o sea, es el titular abstracto del poder. Pero para conseguir que el Estado funcione correctamente, es necesario que sea administrado de alguna forma. De ello se encarga el gobierno. Gobierno es la dirección suprema de la nación, así como la conducción política del Estado. Tradicionalmente la palabra gobierno ha sido entendida bajo dos acepciones. Sentido amplio, involucra toda la actividad pública destinada a ejercer el poder político dentro de un Estado. Y en sentido restringido, es sinónimo de poder ejecutivo. Diferencias entre Estado y gobierno. El Estado es una sociedad políticamente organizada. El gobierno, en cambio, forma parte del Estado. Son los agentes pasajeros del poder. El Estado no es perceptible y puede confundirse con la sociedad. El gobierno es mucho más palpable y es posible reconocer quienes forman parte de él pudiendo identificar a las personas físicas que lo conforman. Los órganos del gobierno. Habíamos mencionado que el poder supremo tiene como soporte al Estado, titular del poder, pero para ejercer ese poder se requieren de agentes pasajeros. El profesor Verdugo afirma que el poder del Estado requiere de una fuerza, una inteligencia, una voluntad que lo haga patente, o sea, requiere de agentes pasajeros. Teoría de los órganos. El Estado, como todas las personas jurídicas, debe expresar su voluntad cuando desarrolla los cometidos para el que fue creado y debe materializar sus obligaciones para con la sociedad en lo que respecta al bien común. Entonces, corresponde preguntarse cómo la voluntad de uno o varios hombres vale como voluntad del Estado. Características del Estado chileno. Tiene un carácter instrumental, una finalidad suprema y unos deberes. En el instrumental el Estado está al servicio de la persona humana, por lo tanto el Estado es un medio para el desarrollo integral de los seres humanos. En su finalidad suprema es alcanzar el bien común de carácter ético y humanista en función de la dignidad y derechos de las personas. Y sus deberes, la seguridad nacional de la nación y el Estado, protección de las personas, el territorio y los poderes del Estado. Teorías. La teoría del mandato
nos habla, de acuerdo con esta teoría, que la relación entre el Estado, administración, y los particulares que trabajan para ella es una de mandato. De esta forma, los particulares son mandatarios del Estado. Teoría de la representación. El Estado es un ente que posee capacidad jurídica, pero que, como las personas jurídicas, no posee capacidad de obrar. Así, requiere de representación legal para obrar y cumplir con sus funciones y deberes. Se le podría equiparar a los órganos del Estado con los menores o los incapaces según esta teoría. Teoría del órgano. De acuerdo con esta teoría, los órganos del Estado son la expresión de la personalidad jurídica del Estado. Expresan su voluntad a través de estos órganos que forman parte del mismo y no están sujetos a derechos diferentes a los del Estado. Estos órganos actúan por sí mismos como personas jurídicas y no son representantes del mismo. De esta forma, los órganos del Estado existen por voluntad y manifestación de la Constitución y las leyes. Muchos han sido los autores que sostienen esta teoría. Kelsen consideraba que los órganos del Estado son los creadores y ejecutores del orden estatal, y de esta forma son los creadores y realizadores del orden jurídico. De acuerdo al autor alemán Otto von Guercke, el objeto de ciertas ramas del derecho es establecer las condiciones necesarias para que un acto de voluntad de ciertos individuos exista. Esta teoría explica igualmente la ramificación del poder público y la administración. Elementos del órgano del Estado. 1. La competencia. La actitud de obrar asignada por el derecho objetivo se refiere a la titularidad de una determinada potestad que sobre una materia posee un órgano del Estado. 2. La forma. Los órganos pueden estructurarse de distinta manera: unipersonales o colegiados, unipersonales órganos servidos por un solo titular, como el alcalde, colegiados compuestos por un número variable de titulares, Consejo Municipal, Senado. B. Órganos simples y complejos. Simples, están constituidos por un solo órgano que puede ser unipersonal o pluripersonal. Complejos, los órganos complejos se integran con varios órganos, por ejemplo el Congreso, que está compuesto por el órgano Senado y Cámara de Diputados. 3. La voluntad. La voluntad de los seres humanos que integra los órganos. El ser humano, cuando actúa como titular del órgano, expresa la voluntad del órgano, no la suya propia como tal. Funciones de los órganos del Estado. El Estado ejerce funciones que son de diversas actividades desarrolladas para éste por el cumplimiento de sus fines. Se suele confundir la función con el órgano que la realiza y en efecto la función justifica el órgano, pero no a la inversa. Podríamos llegar al absurdo de tener órganos sin funciones o que una función sea desarrollada por más de un órgano. Por regla general, las funciones que desarrolla el Estado son la función ejecutiva, normativa y judicial. Clasificación de las funciones. 1. Criterio orgánico. La función se clasifica en atención al órgano que emite el acto. 2. Criterio formal. La función se define respecto de la forma que reviste el acto. 3. Criterio material. Atiende a la sustancia o contenido del acto sin importar el órgano o la forma.